6 de la mañana, 8 minutos. Cambiamos de frente informativo. Tenemos un invitado especial en nuestra mesa de trabajo. Es el rector de la Universidad del Departamento de Córdoba, doctor Jairo Torres Oviedo. Muchísimas gracias por aceptar, como siempre, esta invitación bien temprano y bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Buenos días, Gustavo, a ti pues, y a todos los que nos siguen por este importante espacio radial. Bueno, varios hechos importantes. Además de las diferentes líneas de trabajo que adelanta a través de la Rectoría de la Universidad del Departamento de Córdoba, usted como presidente del Sistema Universitario Estatal le ha tocado ya empezar a lidiar con el gobierno nacional, con la ministra de Educación, incluso con las comisiones del Legislativo colombiano, los proyectos y además las luchas válidas que tiene el sistema, los rectores de las universidades, para empezar a buscar un equilibrio que le permita sostenerse a cada una de las instituciones de educación superior públicas del territorio colombiano. ¿Qué se ha logrado hacer, qué se ha logrado alcanzar y qué se proyecta frente al nuevo gobierno? Sí, Gustavo, en este mes y medio que vamos al frente del sistema unitario estatal hemos logrado pues cohesionar al sistema en función de los intereses comunes que nos mueven alrededor del tema de financiamiento, que es el tema más sensible, más delicado por el cual hoy atraviesan las universidades públicas de Colombia. Eso nos ha llevado a la construcción de una agenda y la puesta en marcha de esa agenda, pues con los actores del sistema, en este caso con el Ministerio de Educación Nacional, con el Gobierno Nacional y con el Congreso de la República, que son las instancias donde deben tomarse decisiones de carácter inmediato y otras decisiones que requieren pues mucho más tiempo. En el caso del Ministerio de Educación Nacional hemos tratado de construir acuerdos de reconocimiento, de confianza, alrededor del diagnóstico que hemos venido construyendo las 32 universidades públicas y que el cual requiere realmente de la voluntad política y de la acción del gobierno para comenzar a suplir esas necesidades. Tiene que ver específicamente, Gustavo, con los recursos de la reforma tributaria del año 2016, que desafortunadamente no llegaron al sistema universitario estatal. Los 3 artículos que se definieron, el artículo 142, el artículo 102 y el artículo 189, el artículo, por ejemplo, del IVA social, 0.40 del punto del IVA para educación, no llegó realmente a la educación pública. Eran 454.000 millones que debían llegar al sistema y solamente llegaron 162.000 millones. Es decir, ahí hay otros recursos que se invirtieron en Ser Pilo Paga, programa que pues ya saben que se está rediseñando, se está repensando, porque pues es un programa que tiene una buena intención en su concepción, pero en la práctica terminó favoreciendo y fortaleciendo financieramente a las universidades privadas en detrimento de los recursos de las universidades públicas. Igualmente el artículo 102, que tiene que ver con el impuesto a la renta y complementarios, que es el que sustituye al impuesto CRE. Ese impuesto CRE eran los recursos que le llevaban a las universidades para los planes de fomento. ¿Qué nos permitían los planes de fomento? Invertir en infraestructura física, Gustavo, invertir en bienestar institucional, invertir en investigación. Hoy esos recursos no los tenemos. Desafortunadamente eran 354.000 millones que debieron llegar al sistema y no llegaron. Se fueron a financiar becas ICT y el programa Ser Pilo Paga. ¿Qué le dijimos al Congreso de la República, a las comisiones conjuntas, donde está discutiendo el proyecto de presupuesto para el año 2019 la semana pasada? Las universidades públicas necesitamos una adición de 500.000 millones de pesos para el próximo año. Si esos recursos no se dan, las universidades públicas no podrán prestar su servicio educativo, porque estamos ya en un estado límite en el cual si no nos inyectan recursos en funcionamiento, en inversión, para soportar todo el proceso educativo que nosotros venimos adelantando, desafortunadamente muchas universidades tendrán que paralizar. Hay buen ambiente en el Congreso. Todos estos datos los presentamos, radicamos un documento muy detallado en el cual mostrábamos realmente las necesidades del sistema universitario estatal y lo que esperamos que en estos meses, donde ya se va a distribuir por rubro los recursos del presupuesto global de la nación, realmente se dé esa adición que nos permita el otro año oxigenar. Eso en lo inmediato. A mediano plazo, ¿qué necesitamos, Gustavo? También se lo dijimos al Congreso de la República la semana pasada, reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30. Es que ahí hay un problema estructural. El gran problema estructural en el déficit de funcionamiento de las 32 universidades públicas es que cuando el legislador en el año 92 hizo la Ley 30, que regula la educación superior, el artículo 86 de esa ley establece que las transferencias de la nación a las universidades anualmente se calculará con base en el IPC. En la práctica, del 92 a la fecha, las universidades hemos venido creciendo 5 puntos por encima del IPC. ¿Qué significa eso en la práctica? Un faltante. ¿Ese faltante dónde va? En funcionamiento. ¿Qué le estamos proponiendo al gobierno y al Congreso? Y es lo que vamos a radicar la próxima semana. Un proyecto de ley en el cual se reforme el artículo 86, que sea IPC más 4 puntos. ¿Para qué? Para comenzar precisamente a tapar ese faltante que venía acumulado del año 92, que cuando el legislador hizo la ley pensó que la universidad era estática, no iba a crecer.
Nosotros hoy tenemos en el sistema universitario estatal 650.000 estudiantes en pregrado. El sistema universitario estatal hoy tiene 12.500 profesores de planta. El sistema universitario estatal creció en infraestructura. El sistema universitario estatal se ha regionalizado. Ha ido a las regiones prestando servicio educativo. Hemos crecido en investigación, hemos crecido en internacionalización, hemos crecido en movilidad. Es decir, todo el sistema universitario creció. Y creció básicamente con la misma base presupuestal. Ahí hay un problema estructural que estamos nosotros diciendo requiere una reforma estructural, y esa reforma estructural se hace a partir de la reforma del artículo 86 y 87. Y también hay otras medidas, Gustavo, que hemos propuesto. Pensar, y eso es un tema de discusión que, como todo en este país, hay que someterse al debate público, pensar en la creación de impuestos territoriales que financien la educación superior pública. Nosotros, por ejemplo, yo coloco el ejemplo de Córdoba. Nosotros no recibimos ni un solo centavo de los entes territoriales ni del departamento. La Universidad de Córdoba se sostiene con transferencias de la nación, que ya he explicado que hay un faltante que hemos crecido por encima realmente de lo que nos transfiere, y el resto de los recursos son recursos propios. El 47% de los recursos con el cual la universidad funciona son de ella, tiene que generarlo ella. ¿Qué significa eso? Tenemos que salir a vender servicios con nuestros centros, con nuestros institutos, con vender servicios, con los ministerios, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en todas las universidades públicas de Colombia hoy. Es decir, se convirtieron las universidades públicas en una empresa más que van a la lógica del mercado, cuando las universidades son unas empresas de conocimiento, unas instituciones de conocimiento que son estatales, y el Estado tiene que respaldar al Estado, el Estado tiene que apoyar al Estado, porque la educación es un derecho fundamental y en consecuencia hay una responsabilidad de parte del Estado colombiano para con ello. Entonces estamos proponiendo que se piensen realmente en las estructuras tributarias de los entes territoriales impuestos. ¿Para qué? Para que esos recursos lleguen a las universidades. Igualmente estamos planteando de que la educación superior pública es una política de Estado. La educación superior no puede estar sujeta a los gobiernos. Cada gobierno viene y crea un programa, cada gobierno viene y plantea unas iniciativas que luego viene otro gobierno y las desplaza, como el caso de Serpilopaga, que fue creado por un gobierno de una manera nefasta, de manera irresponsable y en detrimento de las universidades públicas, y hoy están las consecuencias. 2 billones está desfinanciado el programa Serpilopaga, 2 billones que se han invertido para beneficiar a 40.000 estudiantes, cuando con esos 2 billones, Gustavo, que se han invertido, más los 2 billones que hay de faltantes, fueran 500.000 jóvenes que estuvieran hoy en el sistema universitario estatal, que nosotros hemos venido diciendo tiene que hacerse con enfoque territorial. El programa que se está diseñando en este momento por parte del ministerio para seguir estimulando a esos jóvenes bachilleres que salen, que con esfuerzo logran un buen resultado, que hay que seguir apoyándolo, que hay que seguir, digamos, acompañándolo en el proceso formativo, que se queden en las regiones, que se fortalezcan las universidades públicas. Es decir, el nuevo programa tiene que tener un enfoque territorial. Sí, los muchachos de la costa, que se queden en la costa Caribe y que se fortalezcan. Pero no, aquí lo que pasó fue lo contrario. Todos esos recursos fueron a financiar 4 grandes universidades de este país, en 4 ciudades de este país, en detrimento del resto de departamentos de este país. Es decir, un programa iniquitativo desde todo punto de vista, desigual desde todo punto de vista. Una buena concepción, porque por supuesto nosotros respetamos y valoramos que se reconozca el mérito de los mejores bachilleres de Colombia, pero por favor, que eso tenga un sentido lógico, no lo que pasó. Entonces, durante estos años, Gustavo, el sistema unitario estatal fue desconocido, el sistema unitario estatal fue maltratado, el sistema unitario estatal fue engañado, y los recursos que debieron llegar al sistema a fortalecer la educación superior pública de este país terminó, y eso hay que decirlo con claridad y con contundencia, y lo he dicho en distintos escenarios nacionales e internacionales, fue a fortalecer 4 o 5 universidades privadas de este país que recibieron todos esos recursos. Y hay que evaluar cuántos de esos muchachos han desertado. Es decir, cuántos de esos muchachos entraron en deserción porque no se adaptaron. Cuántos de esos muchachos realmente sí lograron los promedios académicos. Cuántos muchachos de esos se tuvieron que someter al bullying de irse de una región para otra en unas universidades top, unas universidades élite. Es decir, aquí hay otra valoración que seguramente en los próximos meses va a salir de esos 40.000 jóvenes, quiénes se han mantenido en el programa y cuál ha sido el impacto de ese programa. Entonces, Gustavo, esa es la agenda que estamos en este momento proyectando. Igualmente otros temas de calidad, porque es que a nosotros nos exigen calidad. Hoy todo el sistema universitario está sometido a lo que es la política de aseguramiento de la calidad, acreditación de programas, acreditación institucional, y eso requiere recursos. Nos exigen infraestructura, nos exigen investigación, nos exigen formación doctoral. Yo he dado este dato. Hoy en el sistema universitario estatal, en las 32 universidades públicas del país, hay 12.500 profesores de planta, de carrera. Formar, óigase bien, al 30% de esos 12.500 profesores a nivel doctoral y con una segunda lengua vale 2.8 billones de pesos. Eso cuesta hoy formar el 30% de los 12.500 profesores de planta que soportan los 650.000 estudiantes que hoy están formándose en el sistema universitario estatal.
Y si nos vamos al tema de infraestructura, adecuar todas las áreas administrativas, que estos edificios de las 32 universidades se adecúen a las normas sismorresistentes, que esos edificios de las universidades públicas se adecúen a personal con movilidad limitada, nuevas áreas, etcétera. Eso cuesta 8.2 billones de pesos, si el Estado quisiera ponerse al día con nosotros. Es decir, hoy el faltante, hoy la brecha de calidad que el Estado tiene con las 32 universidades públicas del país asciende a 15 billones de pesos. Es decir, aquí se requiere una política seria de repensar el sistema unitario estatal en el tiempo para que esa brecha se reduzca. Entonces, ¿cómo nos exigen de que las universidades públicas de Colombia estén en el top de las mejores universidades del mundo? Si ni siquiera nuestras universidades responden a los escenarios territoriales, ni siquiera nos hemos podido regionalizar, ni siquiera hemos respondido a la demanda del 50% de jóvenes hoy en Colombia aptos para entrar al sistema unitario y no pueden entrar porque no tienen espacio. Hoy el 48% de los jóvenes en este país no está en el sistema universitario estatal. Eso es una tragedia social. Entonces, ¿cómo quieren que las universidades públicas estén compitiendo con las universidades de Estados Unidos o las universidades de Europa, cuando efectivamente aquí esto no es una responsabilidad del Estado, cuando aquí las universidades públicas hemos padecido todo tipo de situaciones adversas? Entonces, yo creo que aquí los debates tienen que contextualizarse, los análisis tienen que contextualizarse, y sobre todo universidades como la nuestra, Gustavo, que son universidades de región, que estamos sujetos a otras variables, que lo que uno espera de la ciudadanía y de la sociedad es apoyo, es digamos, apalancarnos en función de lo que estamos haciendo, y es todo lo contrario, ¿sí? Nos dejan solos, no hay un apoyo institucional, siempre con los prejuicios y los estereotipos y los estigmas de la educación pública en este país. Así que, digamos, esa es la agenda que hemos trazado, esa es la agenda que estamos trabajando. Pues ayer nuevamente, estos 2 días estuve también en Bogotá moviéndonos en esto. La próxima semana nuevamente vamos al Congreso ahí a acompañar las comisiones conjuntas, es decir, vigilantes que realmente esos recursos lleguen. Y ese es el mensaje que yo le mando a la comunidad universitaria y sobre todo a los estudiantes, la comprensión de esto. Si no hay recursos, pues nosotros no podemos brindar un servicio de calidad educativo. O sea, eso tiene que entenderse así. Usted no sabe ni los esfuerzos que nosotros hacemos, los esfuerzos que estamos haciendo para terminar el año, todas las universidades públicas, por el faltante. Por ejemplo, le digo, la Universidad Nacional le faltan 83.000 millones para terminar el año. La Universidad de Antioquia le faltan 53.000 millones para terminar el año. Y pare de contar, todos estamos en una situación, digamos, difícil y compleja. Rector, usted hablaba, 550.000 millones de pesos se necesitan como adición para el próximo año. ¿Para qué van a servir esos recursos ante la gran necesidad que hay en todo el sistema? Gustavo, esos recursos eran los que debieron entrar por los 3 artículos que te mencioné de la reforma tributaria del 2016 que no llegaron porque se fueron a hacer Pilo Paga y a Vacas ICT, es decir, a fortalecer la finanza de los CEP. ¿Y cómo se repartirían esos recursos? Eso, una vez adiciona el presupuesto, el Ministerio, en conjunto con el Sistema Unitario Estatal, estableceremos la reglamentación. Sí, primero lo que hay que lograr es que se dé esa adición, que se dé esa apropiación de recursos. Una vez se dé, pues ya vendrá la discusión, ya que es interna dentro del sistema, en conjunto con el Ministerio, cómo vamos a reglamentar la distribución de esos recursos entre las 32 universidades públicas, que iría una parte para funcionamiento y otra parte para inversión. Lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que permanentemente estar mejorando la infraestructura física que se adecue a los estándares que se exigen y funcionamiento, que es donde tenemos realmente el déficit, porque hemos crecido por encima de lo que nos han transferido. Pero en ningún momento para ampliación de cupos. Digamos, depende de la cuantía de esos recursos. Si logramos modernizar y ampliar infraestructura, pues eso nos da mayor capacidad. Y si dependiendo del número de recursos, la cantidad de recursos que llegue para funcionamiento, de eso depende. Porque mire que una de las cosas que hemos hecho las universidades públicas, del 92, cuando se pidió la ley, el sistema universitario tenía 150.000 estudiantes, a tener 600.000 estudiantes. Yo coloco el caso de la Universidad de Córdoba. Nuestra universidad hace 10, 12 años atrás tenía 5.000, 6.000 estudiantes. Hoy tenemos 16.574. ¿Qué significa eso, crecer con los mismos recursos? Mayor infraestructura, mayor servicio, mayor cantidad de profesores. O sea, se nos duplica todo el escenario financiero que se requiere para soportar esa demanda. Entonces ya hemos dicho en la universidad, no podemos seguir creciendo más. Crecer más sería una irresponsabilidad institucional, porque eso lleva a quebrar la universidad. O sea, es decir, tratar de hacer un bien social, tratar de reducir un drama social de una cantidad de jóvenes que están por fuera del sistema, hacerlo cuesta dinero. Y si no se miden las consecuencias de eso, pues la universidad colapsa financieramente. Es decir, hoy nosotros estamos padeciendo eso. Hemos crecido exponencialmente con los mismos recursos y eso nos cuesta financieramente, y por eso nuestras limitaciones para hacer cosas, porque eso cuesta mantenerse. Entonces, ese es el mensaje que yo también le mando a los estudiantes. Pues, una institución que hace un esfuerzo. Entonces, aquí, como yo siempre he dicho, la enfermedad no está en la sábana, está en el cuerpo. Es decir, a veces se ataca a las administraciones, es que necesitamos esto, que queremos esto. Lo poquito que hacemos no se cuida. Porque esa es otra concepción de lo público que hemos venido trabajando. Es decir, la gente no tiene una valoración, ni un respeto, ni un cuidado por lo público. Cuando nosotros construimos un baño, cuando nosotros construimos una aula, cuando nosotros traemos equipamiento tecnológico para prestar el servicio educativo, lo que siempre digo a los estudiantes, eso hay que cuidarlo.
porque ese es un bien público social. Hoy está brindando un servicio usted, pero acá hay gente allá afuera que está haciendo cola para entrar a cumplir también la misma función. Entonces, aquí también no solamente es exigir, sino valorar y cuidar cuando las cosas se consiguen. Rector, ¿hay buen ambiente en el gobierno nacional para esa posible adición, entendiendo el discurso del mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando advierte que lo que hay es una desfinanciación del Estado y que el presupuesto para el próximo año viene desfinanciado? Sí. Es que la desfinanciación, Gustavo, hay que mirarla en términos de los planes que cada uno de los ministerios se ha programado y se ha proyectado. Pero esos planes son, digamos, ambiciosos y esos planes implican recursos. Entonces, cuando se cuantifican esos planes, por supuesto que se requieren mucho más recursos, que es donde el Estado dice, hay un faltante, hay un presupuesto deficitario de dónde van a aparecer esos recursos. Pero frente al tema universitario nosotros hemos sido muy claros, yo creo que el gobierno tiene conciencia de eso, la ministra ha mostrado toda su disposición, se ha identificado con nosotros, en ese diálogo con las comisiones conjuntas del Senado y de la Cámara también manifestaron toda su disposición, son conscientes de esto, porque es que, Gustavo, en esto nosotros hemos sido muy rigurosos, el sistema universitario estatal, nosotros hemos hecho un diagnóstico muy detallado, técnico, donde mostramos. Por eso le decía, esos 500.000 millones que estamos solicitando que se adicionen al presupuesto para educación superior el próximo año, en este caso educación superior pública, son recursos que no recibimos ni del artículo 142, ni del artículo 184, ni del artículo 102, que fueron los 3 artículos de la reforma tributaria del 2016, donde se dijo, con esos recursos, pues vamos a fortalecer la universidad pública. No llegó a la universidad pública. O sea, lo que nosotros estamos pidiéndole en esa adición al nuevo gobierno es recursos que no nos llegaron y que el gobierno no nos cumplió, que son recursos que hoy necesitamos para que el sistema pueda seguir siendo viable y sostenible, por lo menos en el mediano plazo, mientras hacen las otras reformas estructurales que son de más largo aliento, porque pues requieren un trámite legislativo. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo hoy, puntualmente hoy, al gobierno nacional, y en consecuencia hemos logrado un buen ambiente y esperamos que ese ambiente se traduzca pues en hechos concretos, y es que nosotros podamos en los próximos meses decirle al país y decirle al sistema universitario y decirle a los 650.000 estudiantes que tiene el sistema y decirle a los 12.500 profesores de planta que tiene el sistema, el Estado colombiano cumplió su palabra, el Estado colombiano con esta acción manifiesta realmente una responsabilidad con las universidades públicas, y aquí nos asignaron estos recursos mientras vamos desarrollando el resto de la agenda que tiene que ver con las reformas que ya te mencioné. Rector, en estos 2 últimos minutos, una pregunta muy puntual, y ya lo aterrizo al caso de la Universidad del Departamento de Córdoba. De una u otra forma se vuelve incómodo que agentes en la clandestinidad, porque se esconden detrás de una capucha, sigan generando serios problemas. Hoy puedo decir que el rector de la Universidad de Córdoba se siente solo y desamparado por la autoridad. Mire, Gustavo, nuevamente en esto hago un llamado a la comunidad universitaria sensata, racional, los estudiantes de la universidad que van a formarse, que sus papás hacen un esfuerzo por enviar a sus hijos allá para que puedan construir un proyecto de vida y para que sean referentes de orgullo para ellos y para la sociedad. Un llamado a los profesores universitarios sensatos, a los trabajadores sensatos, a la ciudadanía sensata, a los medios de comunicación. Nosotros no podemos hacer apología de la ilegalidad. Cuando un grupo que se define clandestino, cuando un grupo que se encapucha, cuando un grupo que uno no sabe cuál es su jefe o su líder, cuando no dan la cara, y lo que hace la ciudadanía, lo hacen ciertos medios de comunicación, es ser caja de resonancia, hombre, yo creo que ahí estamos haciendo una apología al delito, indiscutiblemente. Yo en eso sigo frentero. Y sí tengo que decirle, Gustavo, me he sentido solo. Me he sentido solo porque, digamos, esa no es la universidad. Eso no es lo que estamos construyendo como proyecto de universidad. La universidad es un proyecto de la sociedad, es un proyecto cultural de la sociedad. Entonces, cuando el rector hace todo esto que yo estoy haciendo, porque yo tengo que decir aquí, yo no estoy liderando hoy solamente la Universidad de Córdoba, yo estoy liderando 32 universidades públicas, yo estoy reivindicando derechos de 650.000 estudiantes de estrato 0, 1 y 2, que hoy claman recursos para seguir formándose en instituciones de alta calidad. Yo clamo por el estamento profesoral. Estamos haciendo una lucha inmensa, con diálogo, con racionalidad, con inteligencia, con buenas relaciones con el Congreso, con el gobierno, con el ministerio, que esperamos que esa confianza se traduzca en hechos. No es posible que nuestra universidad todavía siga existiendo sectores que la quieren destruir y que la sociedad indiferente, en vez de apoyarnos, en vez de arroparnos, lo que ciertos sectores de la sociedad hacen es hacer apología. Yo no puedo concebir que hoy el diario El Meridiano saque una carta de un grupo que se define clandestino. O sea, ¿cómo entendemos esto? Si ese grupo se define clandestino, pues está en la ilegalidad. Nosotros no podemos hacer eco de la ilegalidad.
Nosotros no podemos ser caja de resonancia de la ilegalidad. Tenemos que exigirle a las autoridades, hombre, autoridades investiguen. ¿Cómo es posible que un grupo hoy en pleno siglo XXI, en un país que ya negoció la paz, en un país que se define hoy en una estancia de posconflicto, todavía esto se esté presentando y toda la ciudadanía ve eso como un hecho normal? Con la sola acción de observar y de ser caja de resonancia de eso, estamos legitimando. Yo no estoy diciendo aquí que utilicemos métodos ilegales. Desde la legalidad tenemos que actuar con los métodos de la legalidad. Y esa legalidad que implica, investiguemos quién está detrás de todo esto, quién financia esto. Porque Gustavo, mire, y ustedes los medios se han dado cuenta, yo hago asamblea con los estudiantes. Y esas asambleas son amplias. Bueno, ¿qué necesitan? Díganme. Yo diálogo con los profesores, yo diálogo con los trabajadores. Entonces, hay un diálogo permanente. Y les he dicho a ellos, ¿quiénes son sus líderes? Vengan sus líderes, ¿cuál es su agenda? Uno una agenda y unas ideas y un programa lo defiende con ideas y con convicciones. Pues fuera que ahí hubiese un régimen dictatorial o cerrado, pero es que estamos hablando de un escenario universitario donde están todas las libertades. Entonces venga y defienda sus ideas. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el proyecto de universidad que usted necesita? Mire lo que yo estoy explicándole a usted hoy aquí. Si no hay recursos, pues la universidad no puede funcionar. Y la lucha aquí tiene que ser una lucha coherente, una lucha consistente. Y esa lucha tiene que transitar por los canales racionales. Rector, finalmente, y escúcheme, ayer hubo unas nuevas manifestaciones. ¿Hay detenidos? Mire, Gustavo, si yo le contara a usted lo que nosotros hemos hecho, usted me dirá, bueno, rector, pero usted entonces no es rector, usted es un organismo de inteligencia. Mire, Gustavo, por eso digo, yo a veces me siento con un sinsabor frente a esto. Me siento a veces desmoralizado, desganado. Yo le estoy dedicando a esto mi vida, mi juventud, mis energías, y lo hago con convicción y con pasión y con amor por este territorio y por esta universidad. Y uno lo que esperaría es que hubiese esa reciprocidad. No la hay. Nosotros hemos entregado todo. Yo he adelantado procesos disciplinarios. Muchos de ellos mismos han dado un testimonio en declaraciones. La universidad allá adentro saben quiénes son los que financian. Saben eso, y eso ha sido una larga tradición. Entonces todo el mundo, yo no sé, yo no conozco. Por favor, así no se construye sociedad, así no se construye universidad, desafortunadamente. Y lo que uno espera de la sociedad, desde el primer día que llegué a la universidad dije, voy a que la sociedad se empodere de la universidad y le voy a devolver la universidad a la sociedad. Se la he devuelto. ¿Pero para qué se la he devuelto? Para que haya un sentido de pertenencia y que la sociedad, cuando la universidad lo necesite, la arrope. Y eso es lo que espero de la sociedad y espero de los medios de comunicación. Yo espero eso. Y que la universidad no sea solamente el epicentro de estas noticias. Digan lo que hace la universidad, la ciencia que se produce, la investigación que se genera, la proyección al territorio, los reconocimientos nacionales e internacionales. Esa es la universidad. La universidad es una institución de saber, de conocimiento y de ciencia. Esa es su identidad y eso es lo que debe mostrarse. No la confundan con otra cosa diferente. No hagan que la universidad se convierta en un escenario de conflicto, de manoseo, de intereses mezquinos. Yo le hago ese llamado a los medios de comunicación. Yo sé que las buenas noticias no dan rating. Lo que da rating son las malas noticias. O las noticias esas como las que últimamente han salido. Entonces, por favor, no conviertan esto en un espectáculo. No estigmaticen a la universidad. No muestren a este sector minoritario de 8 o 10 sujetos que se encapuchan y que están en la clandestinidad como si ese fuese el referente de universidad. Por favor, yo exijo respeto. Yo exijo reconocimiento. Y ahí donde hago nuevamente el llamado. Conservemos la universidad, protejamos la universidad, cuidemos la universidad y defendamos la universidad de un rector que lo que ha hecho aquí en estos 2 años y medio, Gustavo, es trabajar, no ha hecho otra cosa diferente. Es el rector de la Universidad del Departamento de Córdoba en este servicio informativo. Nos hemos extendido unos 3 minutos más, ya viene la opinión, ya llega Antonio Sánchez y Periodismo Actual. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía, una feliz mañana para todos.